En el presente video hablaremos sobre el libro El futuro de la democracia de Norberto Bobbio, por Geraldine Peña, estudiante de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Norberto Bobbio es sin lugar a dudas un maestro en cuanto a teoría política se refiere. Los novedosos apuntes y aportes de este escritor italiano a cuestiones como los sistemas políticos, el Estado y el poder han sido valiosos para sopesar el sentido y el desarrollo de estos en las sociedades modernas y contemporáneas. El futuro de la democracia, como su título lo sugiere, propone un ágil y cuidadoso análisis acerca de las promesas aún no cumplidas y los obstáculos que ha tenido la democracia para surgir y consolidarse dentro de la sociedad mundial. Consciente además de sus limitaciones como forma de gobierno, el autor no duda en defender y considerar esta como la más viable entre el escenario de las otras formas posibles de carácter autocrático y rígido, porque en principio cree que la democracia y la democratización del mundo ha sido ante todo un dinamismo y la posibilidad de ampliar la cobertura de la participación y el derecho a voto de los ciudadanos. Para Bobbio, las transformaciones por las que ha pasado el sistema democrático demuestran que hay futuro para la democracia moderna, porque es allí donde los derechos de libertad y participación de los ciudadanos han sido reconocidos constitucionalmente. La posibilidad de un retroceso a los sistemas dictatoriales es conjurada por la misma existencia de la democracia, y aunque haya riesgos, amenazas y caídas, el espíritu de la democracia vive como realidad y anhelo en los otros seres humanos y hasta en nosotros mismos, que somos una sociedad socialmente organizada. En esencia, Bobbio concibe la democracia como un conjunto de reglas profesionales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propicia la más amplia participación posible de los interesados. Sin embargo, el autor es bastante agudo y crítico con esta cuando habla de las 6 falsas promesas y los 3 obstáculos para llegar a su desarrollo. Y a su vez habla del desenvolvimiento, ya que este es inevitable por su distanciamiento. Además, entre los ideales está la cruda realidad, y en este sentido las 6 falsas promesas del autor comienzan por considerar el nacimiento de la sociedad pluralista como un anhelo no cumplido ante la dificultad de encontrar una mediación directa entre el Estado y los individuos que la conforman. Cada vez más se reconoce que los individuos no son grandes protagonistas de la vida política democrática y que su capacidad de participación política es casi nula frente a los grupos, organizaciones, asociaciones, sindicatos y sobre todo los partidos políticos. En segundo lugar, el autor considera que la reivindicación de los intereses y derechos personales se sigue imponiendo sobre la representación política de los intereses en general. Seguidamente, se permite señalar que la persistencia de las oligarquías, el espacio limitado y el poder invisible son otras de las dificultades de la democracia en su propósito de derrotar los intereses de pocos frente a la colectividad. Es algo fácil de entender si se tienen en cuenta las circunstancias por las que atraviesa hoy en día la democracia venezolana. Finalmente, la 6ª falsa promesa señala que la educación no es garantía suficiente para que los individuos tomen conciencia de su verdadero papel democrático, idea que fue el sustento de la Ilustración en el siglo XVIII. De las 6 falsas promesas, el autor pasa a los 3 obstáculos, comenzando por la tecnocracia, el aumento del aparato burocrático y su escaso rendimiento. Unas páginas más adelante hará una señal o una descripción analítica acerca de la democracia representativa y la democracia directa, en las cuales retoma las cuestiones del liberalismo antiguo y moderno, hasta el punto de hacer una crítica contundente y tomar una posición radical frente a los socialismos reales. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es importante preguntarnos, ¿son compatibles en realidad el liberalismo y la democracia? El autor dice que sí, y explica al lector que existe una interesante polémica relacionada con los tipos de liberalismo, socialismo y sobre todo con la democracia, y la cuestión contractual dentro de la política, porque en el mismo momento que un régimen democrático pierde de vista este principio inspirador que le es propicio, cambia rápidamente a su contrario, en una de las tantas formas de gobierno autocrático, del que están llenas las narraciones de los historiadores y las reflexiones de los escritores políticos. Espero que les haya gustado.